Encontramos aquí con el artista, el pintor David López, más conocido como Dabs. Y bueno, es un gusto poder estar contigo hoy, que nos hayas permitido poder estar en esta tarde y poder entrevistarte, ¿no? Para conocer algunos de tus conceptos, ideas que vamos a conocer a través de estas preguntas, pero te doy el chance que te presentes igual para que te conozcan. Hola, buenas tardes, mi nombre es David López, soy artista visual, originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Mi firma es Dabs. Me dedico a las artes y a la ilustración. Okay. Bueno, comenzando, vamos a la primera pregunta. Dice, ¿cuándo descubriste tu pasión por el arte y la pintura? Bueno, mi gusto por el arte, por la pintura empezó desde pequeño. Cuando era un niño, mis papás me llevaron a uno de los talleres de verano que se solían dar acá en la región, acá en Juchitán. Entonces asistí a un taller de verano como 15 días de vacaciones. Entonces ese fue mi primer acercamiento con el arte y digamos que a partir de ese entonces quedó sembrada la semilla, ¿no? de la pintura, y conforme fue pasando el tiempo, pues hubieron varios procesos hasta llegar a lo que ahora estamos. Bueno, y continuando, quisiéramos saber nosotros, pues, cuáles son aquellos temas o ideas que a ti te inspiran, ¿no? Día a día para tal vez crear nuevas pinturas y nuevas obras, nuevos murales, y cuáles son esas ideas principales que a ti te llegan a la hora de, pues, trabajar. Bien, mi obra principalmente se basa en la región del Istmo, ¿no? Creo que tenemos una cultura demasiado amplia y demasiado rica en cuanto a las costumbres y a las tradiciones. Entonces mi trabajo principalmente se basa en rescatar algunos aspectos icónicos de la cultura zapoteca, pero también trabajo sobre algunas críticas sociales, sobre algunos momentos específicos que atraviesa nuestra región, a veces con la violencia, a veces con algunos eventos o festividades o fechas importantes. Entonces, cuando es obra de caballete o cuando se trata de un mural, puede ser no solo algo relacionado a la cultura, sino también puede ser una pequeña crítica social o puede ser algún punto de vista acerca de algún tema en específico. Okay, sí. Y bueno, continuando, quisiéramos igual saber cuáles son esas herramientas, esos materiales y por qué proceso pasan para convertirse en tu obra final, ¿no? Queremos saber también cuál es el proceso que tú utilizas para llegar hasta ese punto y terminar con tus obras. En el arte, en la pintura existe un pequeño gran proceso que es un proceso creativo, ¿no? Siempre que se inicia una obra, siempre que empiezas a trabajar en un nuevo mural, en un nuevo cuadro, en una nueva ilustración, incluso también se da en la poesía, se da en la música. Lo primero es entender cuál es el mensaje que quieres dar, ¿no? La pintura se basa mucho en las luchas internas o en los sentimientos o en las emociones que quieres expresar para las demás personas. Primero es una introspección, ¿no? Donde tú te pones a pensar qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres dar a entender. Entonces, durante ese proceso creativo se basa mucho en los colores, tiene mucho que ver en los colores, en las formas, en los sentimientos, en lo que quieres expresar, hasta llegar a un resultado. Obviamente, no solamente se trata de la pintura y de cómo lo quieres colorear y de qué es lo que quieres entender, sino que también lleva ciertos momentos específicos. Por ejemplo, lleva un equilibrio, tienes que comprender la teoría del color, tienes que comprender las formas, ¿qué otra cosa sería? Por ejemplo, los matices de los colores, lleva cierto proceso. Entonces
conjuntando todo eso, al final llegas a un resultado, ¿no? Y el resultado pues básicamente empieza desde el que es lo que sientes y cómo transmitirlo, ¿no? Ok, bueno, es muy interesante, ¿no? Conocer este proceso por el cual tú a través tienes que pasar para conseguir estos resultados, y yo sé que tal vez, ¿no? Siempre que terminas algún proyecto, algún nuevo trabajo, es muy significativo para ti, ¿no? Pero quisiéramos saber cuál es ese proyecto, esa pintura, ese mural que a ti te ha causado más emoción, o que es el que tú guardas con más orgullo. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Decía un maestro que cada una de las obras que realizamos o cada uno de los cuadros que pintamos son nuestros hijos, ¿no? Entonces, llegar a tener alguno preferido o alguno favorito es complicado. Fíjate que existe una lucha, por ejemplo, a veces termino un cuadro y digo, este cuadro va a quedar en mi taller y va a estar adornando, va a estar aquí puesto, y de repente pues llegan gentes a visitarnos, y afortunadamente tengo muchos amigos o muchas personas que confían en el trabajo que hago y se van, la verdad los vendo muy, muy rápido, pero sí es complicado desprenderse de esa parte. ¿Por qué? Porque cada cuadro lleva una historia, cada cuadro lleva un sentimiento, cada cuadro lleva una parte tuya, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con lo que estás sintiendo en ese momento. A veces estás pasando por un momento de, no sé, de felicidad, o puede ser de tristeza, de depresión, o algunos momentos en los que te autocriticas, ¿no? Entonces, llegas a un resultado y de repente entregar ese trabajo que es una parte de ti, pues sí es un poco complicado. Y bueno, un punto importante que nosotros igual quisiéramos conocer también, porque creo que se relaciona mucho con el ámbito ético, es el hecho de que a ti, por ejemplo, te ha de importar la interpretación que las otras personas tienen sobre tus obras, o estás de acuerdo con que cada persona interprete de maneras diferentes cada obra, cada pintura. Yo creo que cada uno, hay una frase en el arte que se utiliza mucho y que dice, cada uno admira lo que trae en su interior, ¿no? Entonces, a veces pintamos algo y para nosotros tiene un significado, o es una pequeña parte de nuestra historia o de nuestra vida, y la persona que lo ve, la persona que lo aprecia, o incluso la que lo compra, siente una conexión con el cuadro, y el cuadro le cuenta una historia. Creo que en definitiva ese es ¿cómo sería? La idea del arte, o ese es el objetivo del arte, ¿no? El objetivo del arte es transmitir, que la persona que lo vea, al ver una obra, le provoque algo, le cause incertidumbre, le cause una tristeza, le cause una alegría, le cause una emoción. Entonces, al final de cuentas, lo que la persona siente al ver el cuadro es la finalidad del arte, ¿no? Incomodar a la gente, hacerlo sentir algo, ¿no? Entonces sí, es como que cada uno lo interpreta a su manera, cada uno le da la conclusión que quiere, pero ese es el objetivo del arte, ¿no? Hacer que las personas, al ver tu cuadro, lo sientan, lo vivan. Y creo que es el objetivo principal por el cual las personas compran tu cuadro, porque lo ven y le cuenta algo, ¿sabes? A veces ellos ven, por ejemplo, este paisaje, ¿no? Hice un paisaje, pero quizá para alguna persona tiene un significado específico, ¿no? Alguna visita al mar, alguna conexión espiritual, alguna conexión familiar, alguna historia que ellos hayan vivido y que lo ven reflejado en una obra, sin que el artista sepa realmente la verdadera parte de esa historia, ¿no? Sí, claro, creo que
pues no solo en el arte, ¿no? Sino muchas veces vemos que hay cosas que nosotros tal vez tenemos un punto de vista o una interpretación de alguna idea, y hay gente que no piensa tal vez de manera distinta o tiene alguna idea diferente a nosotros, pero cada quien tiene algo, ¿no? Con lo que se identifica a través de estas obras. Y siguiendo con la entrevista, quisiera preguntarte, ¿qué te gustaría que la gente recordara de ti, y cuáles o qué quisieras que la gente dijera cuando se habla de tu trabajo y de tu persona a través del tiempo? Bien, fíjate que esa pregunta es muy importante. Una de las razones principales por la cual yo empecé a pintar, o por la cual me quedé, ¿cuál sería la palabra? Me agarré de la pintura y del arte para continuar. Creo que es esa parte de la permanencia, ¿no? O sea, sabemos que todas las personas estamos en este mundo y que el día de mañana nos vamos a ir, ¿no? Entonces, lo que realmente importa es lo que nosotros vamos a dejar. Yo veo obras de Monet, obras de Picasso, incluso obras rupestres de cientos de años, y dices, ¿cómo puede permanecer esto a través de los años, ¿no? Entonces, y nos cuentan una historia. Por ejemplo, cuando vemos las pinturas rupestres en las cuevas y vemos los animales y vemos el que están las personas queriendo cazar a los mamuts ¿no? Entonces nos cuentan una historia de cómo fue el mundo antes de nosotros y cómo ha perdurado, y cómo nosotros a través de eso conocemos parte de esa historia, ¿no? Entonces, cuando yo pinto una obra, yo pienso en 100 años o en 200 años, efectivamente yo ya no voy a estar acá, pero quizá una obra mía esté colgado en algún lugar, en alguna casa, en alguna galería, en algún museo, o quizás sea heredado de generación en generación, y podría ser, por ejemplo, que alguien me encargue un retrato y ese retrato permanezca como un recuerdo del hijo, del abuelo, del tatarabuelo, y pase de generación en generación. Entonces, físicamente yo ya no voy a estar, ¿no? Pero una parte mía va a seguir contando una historia importante para cierto círculo de personas. Pero esa fue la razón primordial por la cual yo me agarré del arte y dije, bueno, yo un día me voy a ir, pero quiero dejar algo, quiero seguir existiendo, quiero que la gente vea una obra mía, vea mi firma y diga, mira, hace tantos años existió un pintor que se llamaba Dabbs y hizo este cuadro, ¿no? Y quizá maravillarse, así como yo me siento maravillado cuando veo una obra de cierto pintor y digo, oye, mira, ¿cómo puede ser que hace 50 años o 100 años haya sido capaz de hacer esto y perdure, ¿no? Y también, ¿por qué no, en la forma actual, pasar de generación en generación ese gusto por el arte, ¿no? Como decía Pablo Picasso, yo no creo que el arte sea capaz de salvar al mundo, pero me salva a mí de este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que, y como decía Víctor Jara, parece que se llama, que si tú le das a un niño un instrumento o algo para crear arte, jamás tomará un arma, ¿no? Y lo retomó un artista urbano de aquí de Juchitán y hace unos días dijo que un artista más es un delincuente menos. Entonces yo creo mucho en eso, yo creo de que compartir el conocimiento, compartir con las nuevas generaciones es sembrar esa semilla que yo recibí cuando yo tenía 8 años y hoy a mis 37 años lo sigo teniendo conmigo, lo sigo haciendo mío, y siento que tengo como que esa obligación o esas ganas de transmitir el conocimiento.
Y bueno, ya casi para finalizar con la entrevista, nos comentabas hace unos momentos, ¿no? Cuando te preguntaba cuáles eran los temas o ideas que te inspirabas, tú nos decías que buscabas en la mayoría de tus pinturas transmitir, ¿no? Nuestra cultura zapoteca también. Y quisiera saber qué valores, ¿no? Y qué emociones has buscado transmitir en esas pinturas, en esas pues obras que tú has buscado interpretar, ¿no? Has buscado transmitir pues nuestra cultura. ¿Cuáles han sido los valores y las emociones de la cultura zapoteca que tú has querido transmitir tal vez a otras personas que no son de aquí, ¿verdad? Bueno, yo creo que el istmo de Tehuantepec es muy conocido por sus costumbres y tradiciones. Tanto así que, por ejemplo, en las fiestas de mayo que se hacen acá en Juchitán, en las velas, vienen personas del extranjero, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, y vienen y graban nuestras festividades. O por ejemplo, como está ahorita lo de una serie de Netflix, una serie nueva, ¿no? Que es acerca de los mushes en Juchitán. Entonces Juchitán el istmo de Tehuantepec tiene demasiada riqueza cultural en la pintura, en el arte, en las costumbres, en las tradiciones, en las velas, en las fiestas, cosas que en otros países o quizá en otros estados se va perdiendo un poco. Entonces aquí conservamos mucho nuestras tradiciones, y tanto así es que si tú vas al mercado ves a las abuelas vestidas de traje regional, ves a los niños todavía si tú vas a la séptima, a la novena, en las partes un poco más bajas más allá del centro, ves a niños en carretas, a niños cuidando chivos, cosas que en otros lugares ya no los ves, ¿no? Entonces, para mí, dar a conocer un poco de mi cultura, un poco de mis costumbres a otras personas es muy importante. Así como, por ejemplo, ahorita existen programas para rescatar el zapoteco, por ejemplo, ¿no? Que el zapoteco se ha ido perdiendo gracias a que en las escuelas pues empezaron a castellanizar el idioma, y muchos dejamos de hablar el zapoteco. Yo, por ejemplo, no hablo zapoteco, pero ahorita estoy en un taller de zapoteco, quiero aprender el zapoteco, y quisiera yo que no sé, mis hijos, mis nietos aprendieran también el dialecto. Entonces, eso es lo mismo que llevo a la pintura, ¿sabes? Es como que hablarles por ejemplo, del jicalpestle, de las flores ismeñas. Por ejemplo, en esta obra, mira, hice una luna allá y es un totopo, ¿no? Entonces hice son unas montañas, pues son unas conchas de mar, son unos cayucos, pero los hice un jicalpestle. Entonces, adaptar lo que existe a un tema de mi cultura, a un tema de mi región, y hacer de algo, ¿qué sería? De algo, ¿cuál es la palabra? Gráfico, de algo conocido, darle ese aspecto, por ejemplo, de incertidumbre, o por ejemplo, ¿no? Las montañas, pues esto no es una montaña, ¿no? No es, pero yo le quise dar ese significado, porque estoy orgulloso de mis costumbres. Claro, también hago trabajos por encargo, por ejemplo, que me piden un mural. Por ejemplo, otra vez realizamos con unos amigos el mural del 50 aniversario del Tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces tuvimos que contar la historia de los 50 años del Tecnológico. Cuando nos tocó pintar en Comitancillo también, creo que fue el 7º, el 10º aniversario. También, ¿no? O sea, no todo es exactamente iconográficamente hablando del istmo, pero hay cosas que hacemos, por ejemplo, un retrato, algo surrealista, algo diferente, ¿no? Pero por lo regular la mayoría de mis trabajos se basan en las costumbres de Juchitán.
Bueno, y ya para terminar con la entrevista, quisiéramos conocer algunas obras y algunas pinturas que tú hayas dejado a través de nuestra comunidad, ¿no? A través de los alrededores de Juchitán. Quisiéramos que tú nos contaras sobre algunas de ellas y tal vez en algunas que estás próxima a trabajar o que te encuentras trabajando en ellas. Bueno, aquí en Juchitán hay muchas, ¿no? Por ejemplo, te decía la del 50 aniversario del Tecnológico. En Comitancillo hicimos, no sé si fue el 7º aniversario o qué número, hicimos un mural. El mural que fue después del sismo, del terremoto, la reconstrucción de la escuela Daniel C. Pineda, por ejemplo, hice un mural con otro compañero ahí y contamos el proceso de reconstrucción que tuvo la escuela después del sismo. Lo mismo pasó en el mercado, hicimos un mural, creo que nos tardamos como un mes pintando un mural en el mercado. Fue toda la vuelta de la parte interior del mercado, se dividió en 2 partes. Pintamos ahí, he pintado murales en diferentes estados, en Tapachula, en Oaxaca, por ejemplo, en la UAM, en México. En la UAM me tocó pintar un mural como de 100 metros más o menos con otros 2 amigos. Hemos sido invitados a pintar, por ejemplo, ahorita estoy próximamente para ir a pintar a Oaxaca un mural, parece que el fin de semana me voy. Y actualmente pues me encuentro trabajando en la coordinación de arte del municipio de acá de Juchitán. Nos dieron la oportunidad de pertenecer a una coordinación que nunca había existido en Juchitán y que es la primera vez que se crea una coordinación de los jóvenes para los jóvenes y llevamos unos años trabajando ahí. Nos dieron la confianza, nos dieron la oportunidad y hicimos un proyecto de 100 murales en Juchitán. El 90%, 80% de los murales que tú ves en la ciudad lo pintamos nosotros como parte de la coordinación de arte, ¿no? Entonces llevamos varios trabajos realizados en el municipio y fuera de la ciudad también. Okay, bueno, te agradecemos, ¿no? Por este tiempo que nos has brindado y gracias, ¿no? Por este espacio, poder haber conocido tu taller, igual fue un gusto y bueno, te agradecemos, muchísimas gracias, que tengas un excelente día y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Bueno, hoy nos encontramos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, visitando este mural que se encuentra en la colonia Gustavo, que fue realizado por el pintor y artista David López, junto con otros artistas del Istmo de Tehuantepec. Bueno, ¿quién nos da a representar este mural que se encuentra acá? Siento que nos da a representar las costumbres y las tradiciones que se llevan a cabo dentro de la región del Istmo, especialmente en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Bueno, como podemos ver, este mural por esta parte nos representa de cómo las personas se sienten orgullosas y lucen el traje regional del Istmo. Son unas tradiciones de Juchitán, que la principal es la regada y las velas, como por ejemplo acá las velas que se realizan en las noches, unas veladas que se llevan a cabo en Juchitán, realizadas por ya sea ciertos santos, como por ejemplo acá podemos ver una iglesia y acá la representación de una regada, que es una tradición muy especial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. De este lado del mural podemos observar a la iguana, que es un animal muy importante en esta comunidad, ya que se utiliza para elaborar distintos platillos. También podemos observar el bordado a mano, que es uno de los trabajos más importantes de Juchitán de Zaragoza y en todo el Istmo de Tehuantepec. Igual vemos plasmado uno de los centros históricos más importantes, que es el Palacio Municipal, que se encuentra ubicado en el centro de esta ciudad. Por otro lado observamos el maíz, el tanguyú y una de las flores más importantes de Juchitán y que lo representa es la flor de mayo, que se le conoce como guiechachi.
Por otro lado ya vemos a una mujer teca portando el traje regional. Bueno, ahora nos encontramos en el mercado de Juchitán de Zaragoza para admirar o ver pues el arte de, por ejemplo, el artista y pintor David López y de otros artistas, como, bueno, interpretar o analizar más o menos las pinturas, como por ejemplo de este lado podemos ver lo que es allá, esos triangulitos, ese pajarito que lo puedo representar o interpretar como el arte de las palmas, los sopladores y demás. También de este lado tenemos una mujer zapoteca que representa más que nada lo que son las mujeres que vienen a trabajar aquí al mercado, vender, por ejemplo, lo que son iguanas, armadillos en las comidas, totopos, queso, chocolate, vestimenta de aquí del Istmo y velas, entre otras cosas más. Podemos admirar el arte y también el bupu, que es una bebida muy típica de aquí del Istmo. También las flores en representación de la riqueza y grandeza. También podemos ver a la niña de aquel lado, que representa como una inspiración creciente en la cultura. También podemos ver lo que son las frutas, que por ejemplo que ya se acerca el Día de Muertos y se los ponen en los altares. Y todas estas representaciones se pueden ver aquí, de lo que venden las personas, que se ven los trajes y todas las comidas, y es muy importante saber esto, ya que pues es la representación de nuestra cultura. Encontramos en la heroica ciudad de Juchitán, más bien en el Parque Charis, el cual podemos ver en una de sus pinturas una representación a un juego pirotécnico, el cual se llama Ola de Cintorito, el cual dentro de su interior está fabricado por la pirotecnia y es utilizado en las tradiciones de Juchitán, por ejemplo, calendas, fiestas o eventos tradicionales de la región.